Estamos haciendo Mesa Redonda Debate, este programa que nosotros hacemos en vivo los martes por la tarde. Se ha dado una dificultad, si nos está siguiendo en este momento en vivo, hay un cambio de tecnología, se está trabajando para que la señal de TDC se pueda ver por HD y entonces lo que estuvimos realizando hasta ahora no se grabó. Como sabemos que muchos de los que están ahí están viendo la repetición y que recién se enganchan con esta propuesta, nosotros vamos a retomar un poquito parte de lo que hablamos en este programa, donde estamos centrando la mirada en educación, donde tenemos protagonistas de la región, gente que sabe, que trabaja, que está abocada al tema para tener un pensamiento más elaborado, para tener una cercanía sobre cuáles son las oportunidades, las dificultades, qué pasa con la escuela, qué pasa con los docentes, con los estudiantes. Bueno, de eso estamos hablando. Nosotros queremos traer a esta mesa algo que refiere a una pregunta que circula mucho en los pasillos de la educación acerca de calidad educativa o inclusión. Calidad educativa e inclusión es algo de lo que se habla permanentemente, seguramente vos alguna vez lo has escuchado, lo has planteado y lo vamos a abordar con protagonistas. Y vamos a empezar con Estela Lapelli. Estela, bienvenida. Para aquellos que recién se suman, quienes nos están viendo, bueno, ya vienen siguiendo la conversación, pero ¿cómo estás viendo vos? ¿Cómo ves esta mirada sobre esto que mucho se habla hoy por hoy en referencia a la educación? Sí, lo que hablábamos un poquito, todos en la escuela, con aprendizajes, con calidad, con bienestar, con recursos. Particularmente creo que las comunidades educativas trabajan mucho por la inclusión, las políticas educativas también. Hay políticas educativas que tienen que ver con, bueno, uno de los ejes de nuestra política educativa es la inclusión socioeducativa. Y creo que la inclusión que se da a nivel de personas con discapacidad realmente se ve un camino recorrido interesante, por supuesto en todo, como todo, falta mucho por recorrer. Y la otra forma de inclusión que estamos teniendo es esta de la inclusión social, ¿no? Hablamos de una sociedad que en general excluye, bueno, eso también repercute en la escuela. En contextos que fueron cambiando, digo, hace unos años la educación secundaria no era obligatoria y ahora sí. Hago especial referencia en eso porque por ahí las principales cuestiones las tenemos en ese nivel porque tenemos deserción, tenemos repitencia, tenemos abandono, entonces fue necesario crear todo un paraguas de acciones a nivel ministerio que tiendan a justamente a tratar de que eso vaya decreciendo. El plan Vuelvo a Estudiar, que va a buscar a los chicos a la casa y que digo que el día que el plan va a ser sumamente exitoso el día que no sea necesario ese plan. El Vuelvo a Estudiar, el trabajo de los socios educativos, el trabajo de las comunidades educativas con otras instituciones, las escuelas, orquestas, los coros, las jornadas de deporte. Creo que todas esas políticas que seguimos manteniendo a lo largo de los años y agregando más, tienden a facilitar esa inclusión. Me sonrío porque estuvimos discutiendo un poquito sobre el término inclusión. La escuela en realidad no excluye, pero bueno, está planteado en esos términos hoy, ¿no? Hoy parece que si incluís a lo mejor bajás calidad y no es absolutamente así. Sobran los ejemplos de logros pedagógicos que han tenido las escuelas, que han tenido los alumnos sobre todo y por supuesto sus profesores, que hablan de que realmente es posible la inclusión, pero que también es un proceso que tiene que ser muy trabajado casi individualmente, ¿no? La escuela, en el caso de las personas con discapacidad, la escuela especial con la modalidad especial, con los distintos niveles. Digo, en esto de pensar un proyecto pedagógico individual, digo, preparar algo que se adapte a esa persona, a lo que necesita esa persona, a las posibilidades de esa persona. Bueno, si bien veo que falta, creo que se ha avanzado y bueno, y seguirá la escuela
siendo uno de los lugares donde se resiste estos avatares sociales que no nos gustan tanto. Eduardo, como especialista en el tema de educación, como alguien que está trabajando permanentemente con los docentes, ¿cómo ves vos esta cuestión, esta línea, ¿no? Esto de inclusión, bueno, ¿por qué no les gusta el término inclusión? ¿Cuál es el rol hoy de la escuela? ¿Cuál debería ser desde tu mirada? En realidad yo digo que pedir de escuela que incluya es una trampa, ¿no? Primero por lo que decíamos antes, que digamos que el mundo excluye, Javier daba las cifras, yo también hablaba de cifras, 40% de chicos en situación de pobreza, 1 millón de chicos que no comen, que no tienen salud, que no tienen vivienda, etcétera. La Argentina tiene un país para pocos. Es decir, nosotros no podemos pedirle a la escuela para todos en un país para pocos. Si nosotros queremos una escuela para todos, debemos tener un modelo para todos. Si no, es una trampa, y no es una cuestión, digamos, semántica, es una trampa. Y si uno está en una trampa, por más escuela abierta, por más volver a la escuela, por más talleres, por más equipos, vamos a estar entrampados y vamos a tener las dificultades que tenemos. Y hoy tenemos dificultades muy serias, porque a todo esto se le agregan los negocios que se hacen en relación a la infancia y a la escuela también. Es decir, hoy tenemos una patologización, una medicalización de la vida que en la infancia es trágica, ¿no? Entonces, hoy tenemos a la infancia y a la escuela que el mercado toma como ámbito de ventas de productos médicos, diagnósticos, etcétera, farmacéuticos. A ver, hoy estaba, antes de venir acá, viendo la producción de Ritalina en los últimos años, según UNICEF, creció el 1600%. La Ritalina es el medicamento que se da a los chicos de 5 años con diagnóstico de GD, etcétera, etcétera. Y otra cosa que hemos visto proliferar y que realmente nos tiene muy preocupados de la escuela especial, desde un ámbito con mucha productividad, como dice Marta, que se trabaja conjuntamente con esta instancia, que es el ofrecimiento también de supuestos, el último método que llega a Estados Unidos, el Sunrise, el TOBI, etcétera, etcétera, que supuestamente nos van a permitir acceder a la felicidad del chico. Digamos, o sea, diagnósticos, medicamentos y métodos. Muy caros, muy caros. O sea, se arma todo un negocio en función de lo que está pasando, que de última son los efectos devastadores de la tragedia social en la subjetividad de los chicos, se usa para armar un gran negocio. Yo vengo de Chile, los estudiantes de Chile estuvieron manifestando en estos días, no sé si lo hicieron en los diarios, para que se acaben los negocios en educación, que en Chile es mucho peor que aquí. Entonces, yo creo que es una situación muy compleja. Creo que lo que hay que interrogar en principio son las macropolíticas y también hay que interrogar esto, es decir, puede ser muy bueno escuela abierta, puede ser muy bueno, y de hecho yo creo que es uno de los mejores capacitaciones, pero si no cambiamos esto, no tiene impacto. Y dentro de escuela abierta han hecho esta evaluación también, creo. Sí, yo no, en algunas cuestiones no acuerdo plenamente, me parece que igual, si no estoy de acuerdo con que la escuela no puede hacer lo que la sociedad no hace, en ese sentido sí, pero sí me parece que como nunca ha habido herramientas, se le han brindado al docente y a la institución herramientas que antes no había. Y en ese sentido, el Vuelvo a Estudiar ha sido una de esas herramientas que de hecho desde la municipalidad se firmó convenio con el Ministerio de Educación de la provincia y en la ciudad de Firma se está implementando. Pero vos fíjate que no es solamente, porque bueno, que yo lo escuché recién al concejal Ruffini plantear de que van a presentar un proyecto sobre la evaluación o la cuantificación de la deserción escolar y del abandono escolar, que lo sabemos y lo tenemos porque bueno, ya tenemos un trabajo hecho previamente con la Fundación Arcor, del cual han participado la mayoría de las personas que están aquí. Lo que sí nosotros creemos de que hay situaciones que tienen una complejidad y una singularidad que hay que tratarlas
de manera particular. En ese trabajo y en ese sentido es hacia donde va la municipalidad, porque no es tan sencillo de ir, golpear una puerta y decirle a un adolescente que abandonó la escuela, tenés que ir a la escuela. Detrás de eso tiene que haber una red de instituciones que apoyen, que acompañen todo este proceso de volver a la escuela, y por eso me parece interesante esta herramienta, y lo rescato como programa, el de volver a estudiar, donde hay un compromiso no solo de la escuela, sino también de todas las otras instituciones sociales. Y entre esas me refiero a la Municipalidad de Firmate. Ahora te voy a escuchar a Nico y a Marta también. Me gustaría escucharlo a Javier, que es el representante gremial de los docentes, que es alguien que está también ahí en contacto permanente, escuchando las demandas, escuchando las problemáticas. Bueno, ¿cómo mirás esto vos? Antes, digamos, en la parte que no podemos compartir ahora por problemas técnicos, diste datos y justamente me gustaría un poco reiterar eso que manifestabas. No, me parece que el tema de la inclusión y la calidad, o bueno, podemos usar el término más felices o menos felices, quedaron estos términos y bueno, en función de eso se da el debate. Pero hay una tendencia muy clara que es la extensión de la escolaridad. Gobierne quien gobierne, desde hace ya varias décadas, ley que sale, ley que propone extender la obligatoriedad de la educación. Y por otro lado nos encontramos con que también, lamentablemente, y esto es lo que decía Eduardo, hay una tendencia a la polarización social a nivel mundial. Este dato que mencionábamos anteriormente, que lo da una fundación muy conocida y respetada, que es Hoffman, decía que bueno, las 7 personas más ricas del mundo tienen lo que tiene la mitad de la población en el mundo. Entonces, bueno, en esa sociedad nosotros estamos educando. Puede haber programas educativos que pueden tener mejor intención o no, puede haber más o menos inversión en educación, pero lamentablemente siempre esa tendencia está, con lo cual yo acuerdo con lo que dice Eduardo, es muy difícil dar una educación para todos cuando en realidad la sociedad no es para todos. Entonces, bueno, me parece que eso está muy presente y me parece que de algún modo también es imposible hablar de calidad educativa cuando no hay calidad de vida. Es decir, nuestros alumnos no tienen calidad de vida, nosotros como trabajadores de la educación tampoco tenemos calidad de vida, entonces pedir que haya calidad educativa cuando los que llevamos al frente esta sociedad no tenemos calidad de vida, me parece que es un absurdo en sí mismo. Digo, pongo un caso concreto, las condiciones de trabajo en nuestra provincia, que puede ser que estemos mejor que otras y las comparaciones siempre son, digamos, relativas. Podemos decir que en Latinoamérica hay menos pobres que en África, pero eso no significa que en Latinoamérica no haya pobre. Por ejemplo, dato concreto y que los docentes lo sabemos muy bien, un docente de secundaria tiene que trabajar 44 horas semanales como para tener un salario para llegar a fin de mes. 44 horas cátedra significan como mínimo más de 300 alumnos por semana. Pueden significar 5 escuelas. En nuestro departamento puede significar 3 escuelas en 3 localidades diferentes. Entonces, bueno, si ni siquiera el que tiene que asegurar la calidad educativa tiene calidad de vida, ¿qué podemos esperar de que los alumnos tengan calidad educativa cuando ellos están muy lejos de la calidad de vida? Parece un juego de palabras, pero me parece que está más que claro el dato que daba Eduardo anteriormente, que el 40% de los chicos es pobre en nuestro país y a nivel mundial me parece que también eso se replica. Entonces, bueno, me parece que pedirle a la escuela que haga lo que no puede hacer, en nosotros como docentes repercute psicológicamente con una carga muy fuerte, que es la frustración, porque hay toda una expectativa de una sociedad que espera que la educación dé lo que no puede dar, que es justamente aportar una sociedad más justa, más igualitaria, y la verdad que nosotros no hacemos milagros. Y entonces me parece que hay que tener cuidado con ponerle expectativa a algo que no lo va a poder dar. Entonces, en ese sentido, me parece que bueno, hay que relativizar. Esto no significa que la educación no tenga un poder transformador, claro, pero tiene límites. Claro. Nicolás, vos habías dicho algo, habías comentado algo de un proyecto, de ahí viene un poco lo que refería Marta. Sí, tiene que ver con una lectura de lo que está pasando en Firmat. O sea, estamos viviendo en una Argentina devastada o a punto de ser devastada. En Firmat, realmente, en términos de lo que se refiere a los números de la pobreza y la realidad social, realmente yo siento que los jóvenes están en una situación de vulnerabilidad muy grande, y pienso que esto es un diagnóstico que debemos compartir todos, y que ningún esfuerzo que haga el Estado es suficiente, o todos los esfuerzos que hagamos van a ser pocos para poder recuperar a esos chicos, para que vuelvan a estar en la escuela. Yo coincido con la idea de que la escuela es la institución por excelencia para poder recuperar el tejido social en muchos casos.
recuperar un horizonte de futuro. Y nuestro proyecto tiene que ver con que la municipalidad tenga una mayor injerencia y una mayor participación en el proceso que llevan adelante los adolescentes cuando dejan la escuela, cuando terminan el 7º grado y no inician el secundario, cuando se encuentran atrapados en el laberinto de la repitencia, porque muchas veces para muchos es un problema, ¿no? En otras sociedades posiblemente no sea un problema que alguien vuelva a hacer el año. Uno ve la serie Merlí en Barcelona y están todos los que cursan, por decir un ejemplo, ¿no? De un ejemplo de educación que hoy en día está muy en debate. Uno ve que en esa sociedad española la mayoría está recursando su año, ¿no? Eso no tiene por qué ser un fracaso, eso depende de cómo lo mira la sociedad. Lo importante para mí en este proyecto tiene que ver con cómo el Estado participa, no solamente en términos estadísticos, sino también con recursos, y desde el municipio nos parece que ante esta situación alarmante que estamos viviendo, donde muchos jóvenes terminan cayendo en el problema del consumo de sustancias, donde hay realmente una falta de horizonte, de futuro, donde es difícil conseguir trabajo, donde las familias están realmente desesperadas porque no saben cómo llegar a fin de mes, la escuela, los docentes, desde su lugar realmente destacable, hay que ver cómo fortalecemos eso, qué recursos le damos, y si hay recursos nacionales que son escasos, provinciales que son buenos, yo lo reconozco también, desde la provincia hay una presencia interesante al respecto del educativo. Desde el municipio quisiéramos proponer un programa que se llama justamente de inclusión educativa para garantizar que ningún firmatense, ningún niño, ningún adolescente firmatense esté afuera de la escuela, porque es el lugar en el que tiene que estar. Incluso después de ahí debatiremos los contenidos y de qué manera. Yo soy defensor de la idea de que educar es socializar mediante conocimientos y justamente necesitamos volver a socializarnos, recuperar los lazos sociales. Es estratégico para la sociedad que queremos, por eso es re importante para nosotros que los jóvenes de Firmá, que estamos viviendo momentos dramáticos en las últimas semanas, tuvimos noticias que hubiéramos querido no recibir nunca, ¿no? La pérdida de una adolescente de 16 años en el marco del consumo de sustancias, y una situación muy oscura donde todavía muchos sectores políticos todavía no se manifestaron. Pero nos parece que hay que romper el tabú y empezar a hablar de lo que nos preocupa. ¿Qué hacemos con los chicos y chicas? ¿Cómo los contenemos? ¿De qué manera? Y ahí es donde yo digo que el Estado probablemente viene fallando en muchos casos, y que todo lo que hagamos va a estar bien de alguna manera sumando a lo que falta, porque hay una falta grande y es una falta del Estado. Marta, quiero escuchar tu voz también al respecto, desde un lugar de experiencia, de un recorrido hecho al respecto. En realidad yo había dicho que yo creo, he trabajado toda mi vida así y milito desde ese lugar, creyendo que solo la educación nos va a dar desarrollo, solo con la educación podemos mejorar, porque indudablemente si miramos nuestra historia, nosotros podemos orgullecernos de muchas etapas educativas de nuestro país que nos ayudó a progresar. De todos modos, hablando de Firmá, y realmente acuerdo con Nico que hay cosas que acá no se hablan, sabiendo lo que pasó, sabiendo que hemos perdido una vida de un adolescente, que son carnes de cañón, porque son los adultos los responsables absolutos de todo lo que pasa. Los adolescentes los tenemos que contener, como tenemos que contener a esos docentes que por más planes que les da el ministerio, por ahí los problemas los abruman. Son muchos los problemas de la sociedad, pero aparte también hay que exigirle que sepan nuevas tecnologías, también tienen que saber acercarse al alumno como ellos acceden al conocimiento hoy. Entonces, es tanto lo que se le exige a una de las únicas instituciones que todavía tienen cierto prestigio y se mantienen. Entonces, eso lo tenemos que ver, pero lo tenemos que ver no solamente con nuestra palabra. La municipalidad de Firmá sería deseable que ya a esta altura tenga Secretaría de Educación o Secretaría de Educación y Cultura. La municipalidad de Firmá tiene áreas. Entonces, ¿a dónde está la práctica? El concepto lo tengo, el concepto lo escucho, pero ¿dónde voy a la práctica? Yo tengo que gestionar de acuerdo a lo que digo y de acuerdo a lo que pienso. Entonces, mira,
y yendo al centro universitario, que pienso que ese es el tema final, el centro universitario se creó en el 2002. Peor crisis que la que había en el país y en Firmá especialmente, no creo que yo por lo menos no viví. Pero en ese momento, todos unidos, la dirigencia política unánimemente, los empresarios, las instituciones intermedias y la gente de Firmá, trajimos 2 carreras universitarias de universidades nacionales y entre las 2 tuvimos más de 150 inscriptos. Es decir, la gente se daba cuenta qué es lo que estaba faltando, pero estábamos todos juntos. Es decir, Firmat necesita pensar en la educación, como todos, ¿no? Me permití, pues, por supuesto, tengo que salir. En realidad yo quiero informarle a Marta que educación y cultura no es un área, es una subsecretaría desde hace tiempo. Bueno, desde hace unos cuantos años que yo ya sé que vos eras subsecretaria. No es un área, pero no está visibilizada como un área y además no está la subsecretaría de educación, pero vos tenés área de educación y área de cultura o dirección. Marta, con vos, y vos fuiste parte de esto y sabés la importancia y el lugar que se le ha dado a la educación y a la cultura y a la educación en el gobierno del Frente Progresista en la municipalidad. No lo refleja la conformación del gabinete. ¿Cómo que no? No lo refleja, si es una subsecretaría, no está jerarquizado el tema en la agenda política. Pero por favor, nosotros llegamos a este gobierno y no existía ni siquiera el área de educación y cultura. El gobierno peronista anterior ni siquiera existía. Había un director de cultura que era un cargo mínimo. Nosotros en todo este proceso de todo este año, no solo primero se creó el área y se le dio la categoría de área y hoy es una subsecretaría y es parte del Ejecutivo Municipal y forma parte de todos los criterios de elaboración de las políticas públicas. Por supuesto que no puedo aceptar en absoluto. Y además se habla de tabú, de negar información. Se habla de tabú porque el intendente Maximino todavía no dijo nada. Evidentemente están desconociendo que nosotros hemos hecho un trabajo de investigación, que yo lo refería anteriormente en el bloque anterior, con la Fundación Arcor, en donde durante 2 años con el trabajo y participación directa de muchísimos integrantes de distintos sectores de la sociedad, se trabajó sobre la realidad educativa de la ciudad, pero y no solamente, y reitero esto, para cuantificar, sino también para pensar en cuáles son las políticas educativas que hay que llevar adelante. Entonces, yo no puedo de ninguna manera aceptar que digan de que aquí no se está abordando, que desde Firmá no se aborda la problemática educativa y cultural. Yo estuve en el trabajo de la Fundación Arcor y también yo le hice el pedido al intendente Maximino cuando me retiraba de que tenía que ser secretaría, es decir, hace muchos años que es subsecretaría, yo lo sé, pero vamos a esto, vamos a que tenemos Secretaría de Comunicación y no hay Secretaría de Educación y Cultura. Esa es la diferencia en los papeles, por lo menos. Me parece que no es una cuestión de terminología, no absoluta, de titularización. Creo que los rangos son importantes, pero por ahí me parece que lo que habría que discutir son las políticas, más allá de los rangos. Creo que sí, que está muy bien ser secretaría, querer, pero me parece que lo que hay que discutir es las políticas que realmente se implementan. Así es. Y me refiero a cuando digo de que la educación y la cultura es parte y decisoria dentro de las políticas públicas de esta municipalidad de Firmá y de este gobierno desde siempre. De hecho, por eso nosotros constituimos el gabinete social. Porque esta mirada de la que hacíamos referencia anteriormente, justamente tenemos esta mirada integral y compleja de la situación, porque bien nosotros podríamos tener una Secretaría de Educación y Cultura donde se hace todo un trabajo de asistencia, que de hecho también se hace un trabajo de asistencia de educación. De hecho, están las 3 casas del estudiante, están las 120 becas para nivel secundario y terciario y universitario que se desarrollan, están los espacios de tutoriales, las clases de apoyo escolar para nivel primario, secundario y universitario. O sea, yo puedo hacer un desarrollo de la cantidad de políticas públicas que se desarrollan en cultura y educación y que además están atravesando todas las políticas públicas de esta municipalidad.
La educación y cultura ha sido un eje central y yo me siento orgullosa de eso, porque he sido parte de eso en todo el desarrollo de las políticas públicas de esta municipalidad, y el centro universitario es un ejemplo de eso. A mí me gustaría poder abordar, porque bueno, estos cambios que se han dado nos han obligado a repensar el programa. Esto que se disparó un poco a partir del planteo de Marta y de conocer lo que queríamos charlar en este programa, que es qué se puede, pensando ya en la educación terciaria, universitaria, y qué no se puede desde una pequeña localidad. Marta recién contó la génesis del centro universitario. Eduardo, vos como una persona ligada a la formación académica, ¿qué sentís que se puede y qué no se puede desde una localidad como la nuestra, desde una región como la nuestra? Me parece muy buena la pregunta y es algo que lo que yo estoy insistiendo de hace mucho tiempo y tiene que ver con lo que dice Marta, con lo que se está discutiendo. Yo creo que en las políticas educativas nacionales, provinciales, municipales, creo que hay poco espacio asignado a los ámbitos de autonomía. Por ejemplo, yo le preguntaría a Marta por qué no se puso en funcionamiento el Consejo de la Infancia, que está dentro de las leyes sancionadas por el gobierno de la provincia, que es un ámbito de autonomía, de participación. Pero más allá de eso, y después Marta, si vos querés contestar, porque yo voy hacia otro lado. Yo creo que lo que digo, las políticas no prestan atención a los ámbitos de autonomía. Y creo que es necesario, y creo que es posible en Firmat, crear ámbitos de autonomía, donde se diseñe una política local. Que creo que no hay una política educativa local. Creo que es posible, sin duda encuadrada en el contexto, en las leyes nacionales, en las leyes provinciales, que son siempre políticamente correctas, aunque por ahí empiezan a haber algunas incorrectas últimamente, pero que podamos tener, por ejemplo, claramente, tenemos en Firmat una escuela especial con un equipo de excelencia, un equipo muy bueno, que ha hecho una transformación de lo que fue la antigua escuela especial. Tenemos recursos en la municipalidad que son valiosos, tenemos supervisoras de toda la región, de primaria, de inicial, de especial, de música, etc. Yo creo que tenemos que juntarlos en un espacio que sea autónomo y pensar políticas locales. Pensar cuestiones como esta, bueno, ¿qué hacemos, qué podemos hacer desde lo local con esta cuestión de las repitencias en primer año que es terrible, tenemos dificultades? ¿Qué hacemos con esto que dice Nico? Ha habido un montón de suicidios en los últimos años, enfermedad adolescente, ¿qué está pasando con los chicos? Tenemos este problema en donde hay un conjunto de nuevas industrias médicas, farmacéuticas y psicoeducativas que están haciendo negocio con los chicos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Vivimos momentos tremendos y creo que tenemos que inventar, que crear y en primer lugar crear espacios de autonomía. Tenemos en cuenta que estamos un poco complicados con el tiempo, porque venimos ya haciendo programas desde hace tiempo, pero vamos a tratar de escuchar cuál es la mirada de cada uno respecto a esto, qué se puede y qué no se puede desde el local. Bueno, Eduardo recién daba la suya. Estela, me gustaría escucharte a vos y después vamos a hacer la vuelta con todos los presentes. En cuanto a la educación terciaria y universitaria... Fundamentalmente, si querés aportar algo respecto a lo otro que está circulando, pero bueno, me parece que ya más o menos... Sí, creo que sí, es muy local y bueno, no vivo en esta ciudad como para opinar, pero sí conozco... las políticas educativas del municipio. Nosotros vemos que es necesario por ahí que en la región, por la magnitud poblacional que ya tiene nuestra región, tener más centros universitarios. Habrá que gestionarlos, habrá que insistir. En cuanto a profesorados, quizá tengamos que pensar en algunas otras salidas. Estamos incluyendo ahora el profesorado en energías renovables, para variar esa oferta que se viene manteniendo casi siendo la misma desde hace un montón de tiempo. Me parece que eso también es una cuestión de ayornarse a los tiempos y de darle una respuesta a lo que demandan nuestros jóvenes. Creo que tenemos potencial para hacerlo.
más allá de quién tenga que crear una universidad, que es el gobierno nacional, y quién puede abrir un profesorado, que es el gobierno provincial. Creo que por ahí tiene que salir de esto, ¿no? De la común unión de los que estamos, de los que tenemos como meta la cuestión educativa, como casi hasta como razón de ser, ¿no? Somos todas, digo, hay mucha gente de buena voluntad y que indudablemente podemos empezar a generar esta cuestión para posibilitarle a los pibes, que muchos no pueden ir a estudiar porque no tienen ofertas. Tenemos mucha oferta privada nosotros en cuanto a terciario, si bien son escuelas que tienen una oferta que es privada, pero que está al alcance, pero también eso es un problema, el traslado de nuestros chicos. La promoción de las carreras, a lo mejor tenemos carreras a las que casi no tenemos alumnos, una cuestión para ver. Nosotros tenemos ofertas, tenemos carrera de música, de energías renovables, docencia en todos los niveles. Bueno, creo que es un trabajo que nos debemos, analizar la región para plantear una oferta posible. Marta. Bueno, yo estoy ahí dudando si hablar de la respuesta que nosotros estamos dando, o si me parece que no estamos en un momento en que hay un contexto político que no se está dando, como en el momento en el que Marta dice que nosotros creamos el centro universitario, donde estaba presente la pluralidad de partidos políticos apoyando. De hecho, lo primero que hicimos nosotros cuando creamos el centro universitario, nos acercamos al Consejo Municipal para decirles: este es el proyecto de esta ciudad, acompáñennos, y todos acompañaron en ese sentido. Hoy evidentemente no se está dando, porque la crítica del centro universitario fue uno de los ejes de discusión en la campaña electoral, ¿no? Entonces me parece que no se está dando esta conjunción de deseos hacia que trabajemos de manera autónoma en un espacio plural, en donde todos estemos pensando en qué es lo que Firmat necesita. Y en ese sentido, nosotros, por eso en el centro universitario hoy se creó se renovó, porque ya estaba creado, una asociación cooperadora en donde están representados distintos sectores, desde profesionales universitarios, desde docentes, supervisores, alumnos, profesores. Hay más de 30 personas que hoy están trabajando, que no están vinculados directamente con el centro universitario, solamente un integrante es un tutor del centro universitario, y en donde se trabaja y se evalúa cuáles son las necesidades educativas y cuáles son las respuestas para el nivel terciario y universitario para nuestra ciudad. Así que me parece interesante esto que Eduardo plantea de poder discutirlo más ampliamente. Me parece interesante, pero por otra parte, hoy me parece que hay un contexto que no está, un contexto político que no tiene la mirada puesta en eso, sino tiene la mirada puesta en criticar al otro. Entonces, esto es una cuestión personal e individual, es una opinión individual, es la de Marta Ripoll, no es la del gobierno municipal, lo digo desde ese lugar. Nicolás. Sí, la crítica del centro universitario, la verdad, nunca estuvo. Siempre reconocimos lo importante, la trayectoria, inclusive retomando, digamos, esa actitud, ¿no? Cuando alguien pensó en un centro universitario, imagino, habrá habido mucha gente pensando que era una locura, que era algo que era osado, que era arriesgado, o que no era posible en el corto plazo. Y eso es algo que está pasando también ahora con esto, que entendemos que es una idea que a muchísima gente seduce y que tiene realmente una potencia, digamos, de lo creador, de lo innovador, y que de alguna manera, bueno, es gracioso porque cuando pensamos la comisión Pro Universidad, que es justamente este espacio donde estarían todos los espacios políticos, todas las instituciones educativas de Firmat, quisimos poner también la figura del intelectual, del catedrático, justo siempre pensando en personas como Eduardo de la Vega, ¿no? Bueno, ante lo laxo que quedaba, digamos, esa terminología de qué es un intelectual, qué es un catedrático, cómo sería, terminamos eliminando, sabiendo que la primera reunión de la comisión invitaría a este tipo de personalidades del ámbito de la educación para que den su aporte al proyecto de la Universidad de Firmat. Nosotros venimos también de la localidad de Rafaela, donde inauguraron hace 2 años una universidad nacional, y les preguntamos justamente a las autoridades de la universidad qué les parecía el proyecto y si estaban de acuerdo en acompañarlo y en sugerirnos si era posible o si no era posible, y nos dieron su pleno apoyo a un proyecto de estas características.
Obviamente que es un proyecto para ir trabajándolo, pero que tiene de alguna manera esto, ¿no?, de mirar para adelante, que es lo que hicieron los que crearon el CUF, y sobre la base de esa historia también, entendiendo que hay muchas cosas por mejorar, porque también tiene que ver con eso, ¿no?, que uno le reconozca las cosas buenas, no implica que uno no pueda decir, y había que mejorarlo por acá, por ejemplo, trayendo carreras gratuitas, sin cobrarle a la gente lo que se le cobra. Bueno, hay mucho por pulir y nos parece que en ese sentido hay que seguir trabajando. La comisión se va a conformar, la gente que quiera aportar va a poder aportar. Lo importante es también poder pensar cosas nuevas, ¿no? Yo no coincido con Estela en cuanto a que las universidades las crea solamente la nación. Hay más de 10 universidades provinciales, por ejemplo, en Argentina, que si el gobernador tuviera o el que venga en unos años tiene la voluntad de hacerlo, se puede crear una universidad provincial si quisiéramos. Hay mucho por explorar, siempre pensando en lo que implica para el contexto de la región, ¿no? Está Venado Tuerto, está Casilda, hay muchas localidades y hay mucho, esto es lo más importante, hay muchísima gente que quiere estudiar y no puede. Muchísimos jóvenes que dicen, si yo tuviera la universidad acá, probaría ser ingeniero en la industria de la alimentación, probaría en ser diseñador industrial, probaría en ser técnico o creador de videojuegos, como el caso de Rafaela, que tiene una carrera que se dedica... O sea, pienso que hay nuevas carreras que no existen en el ámbito universitario actual, que están surgiendo en este siglo XXI, que tiene que ver con los intereses reales de los jóvenes, ¿no? Y las necesidades también del contexto económico de la región. Es muy importante y es interesante saber la visión, por ejemplo, de los presidentes comunales, de la región, de la zona, qué pensarían. Hay muchas voces que son valiosas y pienso que el proyecto está apenas naciendo y bueno, cada uno tendrá obviamente su mirada política de esto, ¿no? Yo pienso que si todos pudiéramos de alguna manera correr las nimiedades y los egoísmos y de alguna manera mirar para adelante y mirar el futuro de Firmat, a la universidad a Firmat le vendría muy bien. Marta. Sí, yo adhiero a la idea de carreras universitarias. Yo he escuchado a la coordinadora del centro universitario decir que ahora están trabajando para traer carreras terciarias. Yo quedé asombrada de eso. En realidad, desde el año 63 en Firmat, con distintos intendentes, siempre el sueño era traer carreras universitarias. Esa es otra manera de excluir a los firmatenses que no pueden viajar a Venado o que no pueden viajar a Rosario a una carrera. De hecho, la ordenanza, que yo no sé si está vigente, la ordenanza del centro universitario que crea el centro universitario, que la ordenanza municipal 1067, solamente habilita al centro a traer carreras universitarias. Y acá lo uno a lo de Nicolás. Nosotros teníamos, y creo que están en vigencia, convenios con la UNR, tenemos convenios con Córdoba, con la Universidad Nacional de Córdoba, es decir, universidades nacionales de prestigio, con la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es decir, alrededor nuestro hay un montón de universidades. De hecho, hemos tenido tecnicaturas universitarias y sé que ahora creo que estaba la oferta de una nueva tecnicatura universitaria del Politécnico de Rosario, cosa de que el de Firmat pueda estudiar, pueda sentirse igual que el que viaja, el que se va a Rosario, que va a Venado. A mí realmente me llamó la atención, a lo mejor escuché mal, fue en el programa Agenda Abierta, que escuché de carreras terciarias, porque acá terciarios hay. Entonces esos terciarios podrían traer esas carreras. ¿Por qué un nuevo terciario? En un momento que decimos tenemos que aunar esfuerzos y no dividir o competir. Respecto a lo que dice Nicolás, yo pienso que universidades provinciales, siempre que tengan la aprobación de la CONEAU, sí, por supuesto, sí. Porque si las carreras no tienen aprobación de la CONEAU, no lo podés engañar al alumno con un título
¿Qué es lo mismo que estoy diciendo yo ahora? Las carreras terciarias dan un título, pero ¿por qué si tenemos el Politécnico con una amplia variedad de tecnicaturas universitarias? Y ahí yo estoy aspirando a la calidad para mi pueblo. La CONEAU es, para quien no sabe, la CONEAU es la comisión que evalúa y acredita las carreras universitarias. Bárbaro. El Consejo de Nacional Rectores Nacionales. No, yo para ser breve, me parece interesante el debate, sobre todo en el contexto en que se está dando un debate más amplio en términos nacionales. Digo, para estar atento a esto de la idea de universidad. Nosotros en Santa Fe, a diferencia de otras provincias, tenemos una tradición de terciarios muy rica, muy importante y que vienen desde la década de los 60. Y que ha habido gobiernos que han querido cerrarla y no han podido por la lucha de los estudiantes, los docentes y diferentes administraciones. Nosotros en el departamento tenemos San Gregorio, Rufino, Venado Tuerto y más de 11 carreras provinciales en Cañas. Y me parece que es un debate y no, digamos, no hay como... Primero, digamos, tiene libertad de cátedra, que me parece sumamente rico y además es gratuito. Y después me parece que hay que tener cuidado con la idea de universidad, porque pensemos lo que está pasando en Capital Federal. Con la idea de intentar hacer una universidad se están cerrando infinidades de institutos con dos fines muy claros, que es centralizar y controlar y ahogar cualquier tipo de autonomía intelectual, cualquier tipo de autonomía con respecto a lo que se pueda generar en esos espacios, y también ahorro en recursos. Después en Mendoza también están cerrando infinidades de institutos provinciales. Entonces me parece que estamos en un contexto en donde nos tenemos que preparar para defender esas cosas, y me parece que Santa Fe da el ejemplo y de una tradición que viene de décadas. Y hoy puede ir uno a cualquiera de estas instituciones, la verdad que se trabaja muy bien, hay una libertad de cátedra muy importante y que son cosas a tener en cuenta. Me parece que hay que tratar de leer el contexto nacional y tener cuidado con la palabra universidad, porque en Capital Federal se están cerrando infinidades de institutos con ese eslogan, digamos. Sí, vamos a ir redondeando. Yo soy una de las que estoy más apurada. Creo que es importante que, o por lo menos te planteo esta cuestión, ¿no? Este desafío de decir que inviten a la subsecretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad, Silvina Cosito, y a la coordinadora del Centro Universitario. Quiero aclarar, ya que nombrás que fue invitada. Roxana Palma, sí, pero justamente no pudieron venir porque estaban con una entrevista con el rector de la Universidad de Luco, de la Universidad de Concepción del Uruguay, justamente gestionando carreras para el centro universitario. Pero por ahí, porque me parece que hay cuestiones que no se ha dado información que no es errónea, y entonces me parece interesante, porque si no yo voy a confrontar lo que se dijo y entonces no vamos a terminar más el programa. Pero me parece, interesante que por ahí se pueda hablar, porque el convenio es con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para crear un instituto superior para traer carreras, tecnicaturas superiores y gratuitas a la ciudad de Firmat, no es un profesorado. Entonces, entre esas cosas, ¿no? Muy breve, pero Sí. muy breve. Mariano, una información útil para la gente que está viendo, porque en relación a esto de los recursos que le damos a quienes quieren estudiar, está el programa de becas municipales y hay siempre un impedimento, ¿no? Se dice, no te podemos dar la beca porque ya tenés de progresar, no te podemos dar la beca porque tenés una beca de la provincia, porque está la beca de la reforma, te la damos hasta que tengas la beca de la reforma. Bueno, tiene despacho favorable de la comisión, una modificación de esa ordenanza para que sea compatible con cualquier beca. Así que la persona que está viendo y en los últimos tiempos le dijeron que no le podían dar la beca municipal porque era incompatible, bueno, eso queda explícito en la ordenanza, que son compatibles las becas municipales a partir de ahora, y desde la semana que viene se pongan en contacto para poder adquirirlas, porque además el presupuesto se va a aprobar ahora y va a haber mayor presupuesto para becas, justamente para dar lugar a todos estos pedidos de gente que no puede sostenerse estudiando en Casilda, en Venado, en Rosario, y necesita el apoyo de la municipalidad, que muchas veces no la tiene, y a partir de la semana que viene va a estar efectuado de esta modificación. Yo les agradezco a todos la visita. Vamos a ver si ustedes pueden, quizás más adelante, renovar esta mesa, renovar esta propuesta, tratar de seguir charlando, porque me parece que lo amerita la situación, que quedan muchas cosas por decir, por seguir abordando juntos, así que muchas gracias, muy amable. Gracias. Nosotros hasta aquí hemos realizado Mesa Redonda Debate, un programa que ha tenido alguna dificultad. Arrancamos el programa, hicimos 2 bloques, hubo un problema técnico, el canal se está modernizando y a partir de eso, bueno, empezamos de nuevo.
y usted que va a ver la grabación se perdió un pedazo. Lo que se charló fue muy interesante y seguramente en algún momento no tan lejano vamos a renovar esta iniciativa de seguir hablando cosas importantes, cosas que tienen que ver con lo fundamental, que tienen que ver con la educación y también con la necesidad de escucharnos, de ponernos de acuerdo en algunas cosas. Hay cosas que son fundamentales y acá se dijo algo que me parece central. Los pibes son prioridad y entonces en esas cosas no puede haber mezquindades, no puede haber miserias o tantas miserias. Es necesario en esas cosas ponernos de acuerdo, escucharnos, poner a los pibes por delante de todo y ver si desde la escuela, desde las instituciones deportivas, desde diferentes ámbitos, contenerlos, mejorarlos, ayudarlos a crecer, a ser felices, y si ellos crecen bien, seguramente vamos a vivir en una sociedad mucho mejor. Muchas gracias y hasta el próximo programa.